Cuarta parte, la cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. Recordamos que estos comentarios fueron escritos durante los primeros días del derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu de Dios, los cuales han sido de gran bendición para entonces y continúan iluminando al lector y hoy oyente en este tiempo presente. Y ahora la presentamos en su versión podcast para el sostenimiento sustentable de esta generación presente en este sexto día dispensacional de la gracia de Dios, esperando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Y leemos la referencia. Desde allí fue contra los habitantes de Debir, que antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Aquí tenemos otra repetición de un incidente registrado en el libro de Josué, pero la Escritura no tiene miedo de una repetición que evidencia el deleite de Dios en los logros de su pueblo. Y observe que la solicitud de Axa de los manantiales de agua se cita como igual a la captura de la ciudad por parte de Otoniel. Josué capítulo 15, verso 13. Y a Caleb, hijo de Jefone, le dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Arba, el padre de Anac, la cual es Hebrón. Capítulo 1, verso 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Qué diferente, de hecho, son los pensamientos de Dios con los nuestros. Nunca pensaríamos en asociar dos hazañas de conquista tan diferentes, y verdaderamente solo la interpretación profundamente espiritual podría reconciliarlos. Nuevamente, somos llamados a ver la toma de la ciudad de un libro, Kiriat Sefer, de manos cananeas, y es Otoniel, el león de Dios, quien realiza esta poderosa hazaña. Es movido por la acción de la promesa de Caleb, que el que tomara posesión de esta ciudad debería tener a su hija Axa por su esposa. Su nombre significa pies decorados o adornados. Este es el significado de Axa. Esto es muy sugerente. Leemos en Romanos capítulo 10, verso 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz y traen buenas nuevas de cosas buenas. Axa representa a la novia de Cristo. Este último es el antitipo de Otoniel, el león de Dios, que toma la ciudad de un libro, esta es Kiriat Sefer, y la transforma en oráculo viviente, esto es Debir, porque el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14. La palabra escrita es exactamente como lo fue la palabra viva en los días de su carne. Se acercaron para juzgarlo, pero partieron juzgado por él. Pobre hombre vanidoso y pecador, cúbrelo con todo el saber que este mundo les da, o toda la justicia que el Hijo Hombre pueda acumular. Son tan ineficaces para ocultar su verdadera condición como lo fueron las hojas de higuera en el tiempo de Adán. La palabra juzga, expone, desnuda lo más íntimo del corazón del hombre y habla con convicción a su conciencia. Conoce y devela los secretos de su corazón y prueba, sin lugar a dudas, que es divino. Y aquel a quien la palabra no le habla de su propia divinidad necesita tener profunda inquietud en cuanto a su propia condición. Y es el león de la tribu de Judá, quien ha hecho este mismo libro, vivo y enérgico, la voz de Dios. Y como recompensa de esta poderosa y gloriosa victoria, al abrir un libro sellado, se le da una esposa, así como una hermosa tierra del sur como herencia. Pero al llegar a Otoniel, Axa pide más que la buena herencia que el padre le había dado como unida al conquistador, el león de Dios. Ella desea manantiales de agua para que su tierra sea fructífera y agradable. Debir nunca puede responder a su nombre sin el agua. Así, la iglesia se demoró aguardando el Espíritu Santo. Sintió la necesidad de la presencia refrescante del Consolador. Debía guiarla a lo largo y ancho de la tierra y mostrarle todas sus bellezas y tesoros. Sin él, su hermosa porción soleada no podría ser fructífera. Cristo nunca podría reproducirse en su vida. Ella nunca conocería nada de la vida de adoración gozando del favor del Padre, viviendo en su presencia, como unida al león de Dios. Para esto ella necesita esas aguas superiores, aunque los manantiales inferiores también son una necesidad.
Los últimos se refieren al Espíritu Santo en nuestro servicio hacia el hombre, mientras que los primeros son necesarios para nuestra vida hacia Dios. Sin la presencia vivificante, untuosa, del agua viva, somos de poca utilidad para Dios o para el hombre. Nuestra herencia puede ser apreciada pero no disfrutada. El hecho de que Axa desciende del asno cuando pide el agua es muy significativo. El asno tipifica la humillación. Jesús entró en Jerusalén como rey montado sobre un pollino de asno. Seguimos la lectura, Jueces capítulo 1, verso 14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Cabalgando sobre esta pobre y despreciada bestia de carga, estaba disfrazado, humilde y pobre. Todavía no era el tiempo de su gloria, ello vendría más tarde. Montado en un caballo blanco, símbolo de victoria y poder en contraste con el asno. Así, de la misma manera es hoy. Ella, Axa, la de los pies decorados, está en humillación. Ella está cabalgando sobre el asno, pero el día de Pentecostés fue como unida a Cristo en la gloria que pidió y recibió el Espíritu Santo, no como en cuerpo de humillación. Por un breve tiempo estuvo fuera del asno, como dice verso 14, sentada con su Señor en los lugares celestiales, como parte de esta nueva creación de la cual Él es la gloriosa e incomparable cabeza. Seguimos la lectura en el verso 15. Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, o como dice en otra versión, las fuentes superiores. Caleb, aquí por el momento, es representante del Padre, el de todo corazón, el sincero. Dios enfatizaría desde el principio al repetir esta pequeña narración que la provisión para la victoria estaba completa. No faltaba. La palabra de Dios era perfecta, viva, controladora y poderosa. La voz de Dios y el Espíritu Santo habían venido para guiar y dirigir hacia toda la verdad. El fracaso que siguió, por esto, fue mucho más grave e injustificado, pues no había excusa para esto. La palabra Canaán significa comerciante o traficante. Estos representan principios mundanos, egoístas, que se oponen a Dios y que solo la fe puede derribar. Canaán era hermano de Misraim, que es Egipto, Génesis capítulo 10, verso 6, y este último es tipo de la naturaleza caída en independencia de Dios. Cuánta riqueza hallamos en la palabra del Señor. Ella nos instruye en gran manera para nuestro beneficio. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Señor en la comprensión de su palabra viva. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.